Aleluya. Nuestros padres son héroes de la fe. Aleluya. Amén. Y vamos a hablar el tema de hoy día. Vamos a ser amables y cariñosos, bondadosos. Amén. Por el Día del Padre. Aleluya. Para que el Señor haga su obra. El Espíritu Santo haga su obra. Hermana Fabiola, siéntese adelante, por favor. Si hay asiento, siéntese adelante. Hermano Gavino, siéntese ahí adelante, por favor. Todos los padres están invitados a la primera fila. Aleluya. Ahí añádale esa silla que falta, por favor, añádale ahí que está vacío. Me fui corriendito a saludar a mi papá. Y como siempre mi papá no quiere dejar de trabajar, pues dice, no, yo voy a trabajar, dice así, siempre dice así, pues no. Ya sabía dónde encontrarle. Y me fui corriendito llevándole su caldo de sancochado, aleluya. Un buen plato de sancochado. ¿Cuántos papás han tomado desayuno rico acá? ¿Sí? Amén, amén. ¿Uno nomás? Amén, dos. Amén. Y otros agua, dice. Aleluya. Hay que dar algo especial en días especiales, ¿verdad? Amén. ¿A cuánto le gusta el sancochado? Qué buenazo, ¿no? Hermano, ¿probó el sancochado? No, tiene que probarlo. Tiene que probarlo, aleluya. Caldo de cabeza. Caldo de gallina. Bien, ¿no? Cosas especiales de nuestra tierra. Bien, amados, vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Y nos ponemos de pie para poder leer la palabra del Señor. Usted, por favor, vamos a leer porque, yo uso otra versión y usted va a leer la versión que usted tiene, por favor. A ver, 2 de Pedro 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amado Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga dando luz, siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender esta verdad que quieres que desarrollemos, Señor, en nuestra vida. Padre bendito, en este día especial, sobre todo yo oro por los padres y varones en esta casa y en este momento que están aquí. Porque venga tu luz, tu entendimiento, tu revelación sobre de ellos y puedan ver, Señor, lo que tú quieres que ellos vean. Que sus ojos se abran, que el espíritu de la revelación y la sabiduría descienda sobre todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. Estamos compartiendo este tema importante acerca de la naturaleza divina porque el Señor, el Espíritu Santo, está queriendo que su pueblo desarrolle la naturaleza de Cristo en su vida. Ahora, especialmente nos vamos a dirigir a los hombres de Dios en este lugar acerca de poder desarrollar la naturaleza de Cristo en nosotros. No hay mejor padre que exista, sino aquel que desarrolla la naturaleza de Cristo en su ser. Amén. Asimismo, no hay mejor madre, no hay mejor hijo, no hay mejor ciudadano que desarrolle la vida de Cristo en su ser para que sea muchísimo mejor. El que desarrolla la naturaleza de Cristo va a ser una mejor persona, una mejor persona. Ahora, hablando de hijos de Dios, vamos a ser, por supuesto, hijos de Dios verdaderos. Vamos a ser discípulos de Cristo verdaderos. Y por eso tenemos que enfocarnos en lo que el apóstol nos está enseñando acerca de desarrollar
Desarrollar. Y esa palabra desarrollar me fue muy interesante encontrar de dónde proviene la palabra desarrollar. Y la palabra desarrollar está compuesto por dos palabras. El des, que es el prefijo, que es la inversión de una acción, es decir, es lo contrario de una acción, la cual quiere decir, y arroyo, que significa arrollar o enrollar. Entonces, la palabra desarrollar proviene de la palabra dis y de la palabra arrollar, que quiere decir desarrollar. Y eso es muy importante entenderlo porque tiene mucho que ver con la palabra que es rollo. Todos tenemos el entendimiento de lo que es un rollo, ¿verdad? Algo que está envuelto, ¿verdad? Está envuelto. A ver, hermano, ¿puede hacer aquí un rollo? Entonces, aquí tenemos un rollo. Ahora, en la antigüedad no existían libros, ¿verdad? No existían libros. En la época de Cristo no existían libros, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben eso? No existía la Biblia, no existía. Todo estaba en rollos, pero tampoco no existía este papel, porque los rollos no eran de este material, sino eran usados en algunos casos pieles de animales y en otros casos vegetales, plantas, para hacer los rollos. De ahí que usted debe conocer y saber que toda la escritura que nosotros tenemos es fidedigna. La palabra de Dios es fidedigna porque hay miles de copias, miles de rollos que avalan la autenticidad de la palabra de Dios, que no hay en cualquier otro libro de filósofos o gente importante en el mundo reconocido, que no existe como sí existe de la palabra de Dios. Y todo eso fue a través de rollos. Entonces, la palabra desarrollar proviene de la palabra rollo. Qué interesante es eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo, rollo, desarrollo, des lo contrario, rollo es esto, pero des es lo contrario, o sea, desenrollar. O sea que la palabra desarrollo es desenrollar. Mira, ¿está entendiendo eso? O sea, mientras que una palabra o la palabra está enrollada, usted no la va a conocer. Para conocerla necesita desenrollarla. De ahí que usted, la palabra de Dios, necesita desenrollarla para que pueda ser vida en usted y en mí. Por eso es la palabra desarrollo. Ahora, usted vaya al libro de Lucas en el capítulo 4 y vamos a ver la figura exacta como Jesucristo lo hace. En Lucas, en el capítulo 4, tengo aquí un poquito de problemas con las versiones, pero en fin, vamos a hacer todo lo que podamos. Capítulo 4 y en el versículo 20. Vamos a ir antes, el versículo 17. ¿Sí? ¿Alguien puede ponerse de pie y leerlo, por favor? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Amén. Mira, ahí dice, se le dio el libro del profeta Isaías, pero ya entendimos, no habían libros como estamos en nuestra época, no. O sea, ¿qué le dieron entonces? El rollo. Y por eso esta versión que yo tengo, que es una traducción muy maravillosa, dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló
y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Todos están ahí en Lucas capítulo 17, vamos al 18, donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Versículo 20, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, hablando de Jesús. Todas las miradas estaban fijas en él. Después Jesús comenzó a hablarles y dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Entonces, piense en la figura, piense en el escenario de ese momento. Se le dio a Jesús el rollo del profeta Isaías y Jesús lo se enrolló y leyó lo que estaba escrito allí. Y lo que estaba escrito allí, al final de todo, Jesús dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Wow. O sea que el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida solamente va a suceder cuando desenrolles el libro del Señor, cuando desenrolles la palabra de Dios y el espíritu de la revelación viene sobre ti y comienza tu vida a cumplir lo que la palabra de Dios dice para ti. No sé si alguien me está entendiendo. Hay alguien que tiene que entender la revelación. Porque mientras que Jesús no desenrolló el libro, no podía cumplirse esa palabra. Todo lo que estaba escrito de Jesús se cumplió. Punto a punto, tilde a tilde, con coma y con todo. Se cumplió todo lo que estaba escrito de Jesús. Pero el punto es que la escritura no solamente está impresa ahí, la Biblia, la escritura, acerca de Jesús, sino que también acerca de ti y de mí. Acerca de ti y de mí. Y ese es el punto en donde Dios nos quiere llevar a nosotros a poder desenrollar la revelación de la verdad para que la naturaleza de Cristo comience a crecer dentro de ti y dentro de mí y podamos reflejar la vida de Cristo, la iglesia del Dios viviente que le da gloria a Dios, que le glorifica con su vida al Señor. Aleluya. Y por eso estamos tratando mucho este tema de la naturaleza divina y todavía vamos a continuar. Por favor, no deje de venir porque el tema apenas empieza y vamos a ir tratando eso. Y si usted comienza a abrirse al Espíritu Santo de Dios, el Señor le va a hablar de manera directa. El Espíritu Santo le va a hablar de manera directa. No sé, usted no va a ver que es aquí una persona que está hablando. Usted va a ver cómo Dios alumbra su entendimiento y comienza a hacer una transformación sobrenatural y poderosa en su vida. Esa es la obra del reino de Dios, porque la obra del reino de Dios no es una religiosidad, no es una religión, no. El Dios viviente, el Dios que está vivo para transformarnos. Está vivo para hacer de nosotros personas nuevas, personas que anden en victoria, así como Cristo. Así como Cristo. Usted ve a Cristo mostrando un evangelio de fracaso. ¿Usted ve a Cristo así? ¿Usted ve a Cristo así? ¿Usted ve a Cristo cabizbajo? ¿Usted ha conocido a Cristo así? ¿Usted ha visto a Cristo y que anda ahí pues pateando lata? ¿Usted ha visto a Cristo así? No. ¿Por qué? Ahora, usted puede decir, no, pero Él era el Hijo de Dios. Sí, Él era el Hijo de Dios, pero su naturaleza, la Escritura dice que Él se despojó de su gloria. Él era Dios, pero no vivió como Dios en la tierra. Él vivió como un hombre, para decirnos a nosotros que como Él vivió como hombre y venció, así usted y yo podemos vencer.
El punto es que Él desarrolló la vida de Cristo, la vida del Padre, la vida de Dios, la vida del Espíritu. Él desarrolló la naturaleza de poder. ¿Me está entendiendo? Amén. Codéale a tu hermano y dile, hermano, desarróllate. Aleluya. Desarróllate. Desenrolla el rollo. Dile, desenrolla el rollo. Desenrolla el rollo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, habíamos estado hablando que la naturaleza, es decir, la palabra naturaleza es un conjunto de características. Es un conjunto de virtudes, cualidades que tiene el ser. El ser, llámese persona, llámese animales, llámese cosas y llámese el ser supremo. Todo tiene una naturaleza porque es el conjunto de características que tiene algo o que tiene una persona. En el cuestión de las personas también tiene que ver con el carácter, con el temperamento. Usted puede decir y calificar a las personas por su forma de ser, y cuando usted dice, oye, esa persona es bien alegre, ¿qué está diciendo? Está definiendo parte de su naturaleza, de su esencia. Eso es naturaleza, eso es la palabra naturaleza. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está diciendo, nosotros tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, de la esencia de Dios, de lo que Dios es, de las características de Dios. Y nosotros los hijos de Dios, tenemos la posibilidad, tenemos la ventaja dada por la obra de Cristo de que podemos alcanzar, participar de la esencia del Dios Todopoderoso. ¿Alguien está entendiendo? Aleluya. Y las características de Dios, a ver, mencióneme características de Dios. Dígame, características de Dios. ¿Qué es Dios? Bondadoso. ¿Qué más? Amor. Justo. Misericordioso. Grande y fuerte. Omnipotente. Amo y dueño, creador. Generoso. Paciente. ¿Qué más? También es un Dios de juicio. Todos queremos mirar el lado agradable de Dios. También Dios es de juicio. También Dios es de fe. Sí, porque para que nosotros estemos aquí, Dios tuvo que tener mucha fe. Y bueno, Él tiene toda la fe, ¿no? Amén. Dile a tu hermano, para que tú estés aquí, Dios tuvo que usar toda su fe, aleluya. Toda su fe tuvo que usar para que tú estés acá. Gloria a Dios, siguiéndole a Él. Santo Dios, aleluya. Entonces, eso es lo que es naturaleza, y el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que llegar a ser participantes de esa naturaleza. Por eso es que más adelante el Señor... Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5. En el versículo 5. Amén. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de conocimiento, de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿De qué nos está hablando aquí? Todo este conjunto de palabras que hemos mencionado conforman la naturaleza divina. Diga, naturaleza divina. Es decir, que Dios me manda
a través aquí de la escritura, que yo tengo que desarrollar lo que me dice aquí. ¿Qué me está diciendo? Me dice que me esfuerce al máximo, con toda diligencia, dice ahí en la escritura, que me esfuerce al máximo. ¿En qué cosa me voy a esforzar al máximo? Que me esfuerce al máximo en tener una vida de fe. Es un punto. Que me esfuerce al máximo en tener una vida de excelencia moral. Que me esfuerce al máximo de tener conocimiento de Dios. Y sigue diciendo que tenga, ¿qué más? Perseverancia, que dice paciencia, que tenga sumisión a Dios, que es la piedad. La verdadera piedad no es la carita de un ángel, eso no es la verdadera piedad. La verdadera piedad no tiene que ver con lo angelical que es tu rostro. La verdadera piedad es la sumisión a Dios. El estar rendido a la voluntad y la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Que me esfuerce al máximo por tener afecto fraternal. Que me esfuerce al máximo en el amor por todos. Cuando yo comienzo a trabajar en cada una de estas cosas, comienzo a desarrollar la naturaleza divina. Es decir, Cristo en mí comienza a crecer. A crecer. Cristo en mí comienza a crecer. Y de pronto, el marido, el hombre, el papá, que antes renegaba por el perrito, de pronto es un hombre de paz. ¡Wow! El hijo se le sube, la mujer le habla feo y el hombre está en paz. Cuando tú ves reacciones así, tú puedes decir, ahí está la naturaleza divina. Pero si tú ves todo lo contrario, que le toca así, ¡uf! ¿Te quiere comer? ¡Uf! Ahí, ¿qué naturaleza está? ¿Qué naturaleza está? ¿Ah? Bueno, dígale usted, porque yo voy a ser amable. Yo voy a hablar todo lo bonito nada más. Dígale usted. Aleluya. Entonces, desarrollar la naturaleza divina, hermanos, y le digo a todos, hombres, mujeres, todos, es un esfuerzo máximo. Es poner una diligencia en ello. Es una diligencia. Es poner una diligencia, es estar atento. Porque yo estoy queriendo que Cristo se vea en mí. Estoy deseando que Cristo se vea en mí. Ahora, la primera cancha de entrenamiento, ¿no? Es tu propia casa. Ahí es tu cancha de entrenamiento para que desarrolles esa naturaleza. Y valga que no es nada sencillo. ¿Cuántos creen que es algo fácil? Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y yo estoy orando al Señor, Señor, ayúdame a poder mejorar. Ayúdame a no enojarme tanto. Aleluya. Ayúdame, Señor, a tener paciencia. Mis hijos y mi esposo son un terreno excelente para desarrollar en mí la naturaleza divina. Son excelentes herramientas, son excelentes. Porque una de las cosas que a mí personalmente, ¿no? En mi forma de ser personal, cada uno tiene una forma de ser, ¿verdad? En mi forma de ser, yo espero de las personas que tengan un buen criterio. Yo espero de la gente que usen de sabiduría. Yo espero de las personas, ahora hablamos específicamente, yo espero de mi esposo y de mis hijos que cuando sucede alguna cosa, ellos sepan solucionarlo. Pensando con sabiduría, pensando muy bien, teniendo buen criterio, entendiendo cómo puedo hacer, cómo lo puedo resolver, qué hago, cómo hago esto. Yo estoy queriendo eso. Entonces, como yo deseo eso, sucede todo lo contrario.
Sucede todo lo contrario. De manera que cada uno está continuamente, mamá, ¿qué hago acá? Mamá, ¿qué hago acá? Mamá, y esto, mamá, y allá. Y el papá, amor, ¿cómo hacemos esto? Y todo. ¿Y usted qué cree? Que yo tengo que hacer todo, yo tengo que resolver todo, yo tengo que decirle A, B y C. Yo quiero que ustedes solucionen las cosas. Entonces, como eso está en un camino lento, el Señor, por el otro lado, quiere que yo desarrolle la paciencia. Eso. Que yo desarrolle la paciencia. Porque ese también es la naturaleza divina. ¿Se da cuenta? Entonces, si ellos todo hacen ok como yo desearía, como a mí me gustaría, yo estaría feliz, ¿no? Excelente, yo estaría contenta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo desarrollo la paciencia? No podría hacerlo. ¿Cómo sabría que yo soy una persona paciente, que yo realmente tengo esa virtud que Dios quiere que yo desarrolle? ¿Cómo lo sabría? No se puede, sino a través específicamente del terreno, de los instrumentos, del lugar, del ámbito en el que tú te encuentras, específicamente para que puedas desarrollar esa naturaleza de Dios en tu vida. Y entonces es ahí cuando tú tienes que poner toda diligencia, el esfuerzo máximo. El otro día, por ejemplo, mi esposo, no sé qué me dijo, y yo como así arrebatada, ¿no? Sí, una expresión así, ¿no? Ligera y así áspera, ¿no? Una expresión áspera. No que yo ofenda a mi esposo, que le diga, oye, tú eres un negro, no sé qué. No, cosas así de ofensa, ¿no? Sino expresiones así ásperas que uno dice, no me molestes, cosas así que uno dice, ¿no? Entonces de pronto me salió así, una expresión así, y adentro de mi corazón el Espíritu Santo me dijo, está mal cómo has hablado. Ve y pide el perdón a tu esposo. Y mi esposo se había ido a Caraballo a dar la palabra en Caraballo, y el Espíritu Santo no me dejaba en paz. Arregla eso, pide perdón. Así. No me dejaba en paz. El Espíritu Santo, pero Señor, decía, pero cuando vuelva ya, no, llama por teléfono y pide perdón. Quería que lo haga en el momento, quería que lo haga ahí. Y yo tuve que llamar por teléfono y perdóname porque te hablé mal, te respondí ásperamente, perdóname. Y mi esposo me dijo, ¿de qué? Me dijo, no me he dado cuenta. Bueno, no importa si tú no te das cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Tú no, pero yo sí, y yo necesito arreglarlo. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar la naturaleza divina. Eso solamente sucede cuando tú estás enfocado en ello. Si tú lo pasas por alto y bueno, tú puedes decir, yo no soy una mala persona, soy una buena persona. Yo puedo decir eso yo no soy una mala mujer, soy una buena mujer, hago esto. Yo puedo hacer una lista de cosas que yo hago. Cuando yo hago todo eso, yo digo, estoy bien, no tengo nada que cambiar. ¿Sí o no? Porque comienzo a ver todo lo bueno de mi persona. Y eso me hace ver, no, yo soy mejor que otros. ¿Qué voy a cambiar yo? No, ellos están peor que yo. Ellos tienen que cambiar. No me deja ver, cuando hago eso, no me deja ver con los ojos de Dios. No me deja ver con los ojos de Dios. Entonces, yo me convierto en una mujer cristiana, pero religiosa. En una vida religiosa. Que no está queriendo buscar la perfección de Cristo Jesús. Yo he escuchado a muchas personas hablar así, decir, pero hermana, yo hago estas cosas en mi casa, yo soy así con mi mujer, yo soy así con mi marido, pero mira, él es así, ella es así. Me dicen todo lo malo y todo lo bueno de ellos o de ellas, cualquiera, fuera cualquiera la posición. Él o ella me dice todo lo bueno y todo lo malo del otro. Entonces, cuando yo tomo esa actitud, yo estoy diciendo, yo no tengo nada
Yo no tengo nada de malo, yo no tengo nada que cambiar. Yo estoy bien. ¿Quién está mal? El otro o la otra. Yo estoy, ya soy casi como Cristo Jesús. Aleluya. Ya soy Cristo casi, ya me falta un poquito, un pelito ya para ser Cristo. Ya. Aleluya. No, ese es un engaño del diablo. Ese es un engaño del diablo. Así eran ¿quiénes? ¿Quiénes eran así? Los fariseos eran así. Los fariseos eran así. Ellos le miraban lo malo a todo el mundo, especialmente al Señor, ¿no? Pero a todo el mundo. Y ellos eran los perfectos, ¿no? Ellos no tenían nada, ellos ya eran la perfección. Y por eso es que Jesucristo era duro con ellos. Jesucristo era severo con los fariseos, era severo. Sepulcros blanqueados. Ustedes son víboras, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos se creían el sello de la perfección. Todo el mundo estaba mal, ellos estaban bien. Y esa es la condición de un religioso, Y la condición de un religioso es lo que Dios más aborrece, detesta. Es lo que más detesta a Dios. La condición de un religioso. Por eso, hermano, en el amor de Cristo le digo, por favor, usted no esté mirando a nadie. Usted mire a Cristo, solo a Cristo, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que Cristo es mi modelo, Cristo es mi ejemplo, Cristo es mi meta, Cristo es a quien yo sigo. Si yo le estoy siguiendo a Cristo, yo estoy dando pasos hacia Él, quiere decir que cada vez Cristo me va a hacer ver a mí, esto hija tienes que cambiar, esto hija tienes que soltar, esto hija tienes que hacer, esto y esto, porque Él es el modelo, Él es el sello de la perfección, Él es. Pero cuando yo me voy a comparar con seres humanos a mi alrededor, llámese cualquier persona que fuere, y yo estoy mirando mi medida en base a los demás, es cuando yo voy a fracasar y voy a arruinar mi vida cristiana. Porque yo no tengo que medirme a la medida de otras personas. Yo me tengo que medir a la medida del modelo que es perfecto, que es Jesucristo. Y nadie más. Él es mi medida. Él es la meta hacia donde yo tengo que llegar. Por lo tanto, siempre que yo tenga la mirada fija en Él y que yo tengo que ir hacia esa perfección, siempre, hasta el día en que muera, Cristo me va a decir, esto tienes que cambiar. Siempre. Porque la perfección es en la eternidad. Amén. Pero aquí caminando voy a ir creciendo. Entonces, vamos a ver el punto primero, la fe. Solamente vamos a ver la fe. Aleluya. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Versículo 8. Amén. ¿Lo encontramos? ¿Alguien puede ponerse de pie y leerlo, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Hasta el 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
¿Cómo recibimos la salvación? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es decir, ni aún cuando tú creíste, ni siquiera ese creer era tuyo. Ni siquiera el creer que vino a ti era tuyo, porque vino como un regalo del cielo. Es decir, cuando Dios había planificado que tú en algún momento te encontrarías con Él para que tengas la salvación, Dios había planificado el momento, el tiempo, el lugar, la etapa en tu vida, y cuando la palabra estaba siendo dada a tu vida, en ese momento el Espíritu Santo trajo la fe a tu corazón. Y cuando trajo la fe a tu corazón, tú respondiste a Dios y dijiste, sí, creo en el Señor Jesucristo. Y entonces vino la salvación sobre ti. Por eso dice, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo dado por Dios. Tú no quisiste ser salvo, tú ni siquiera sabías lo que era la salvación, tú ni siquiera entendías que necesitábamos ser salvos, ni siquiera eso entendíamos, pero Dios sí lo entendía y quiso salvarnos. Ahí empezó la fe. Diga, ahí empezó la fe. Ahí empezó la fe. Pero eso solamente fue el comienzo. Dile a tu hermano, eso fue el comienzo, hermano. Ya pasaron 20 años y sigues en el comienzo. Aleluya. Santo Dios. Eso solo fue el comienzo. Entonces, nacimos por la fe. Pero luego la Escritura nos dice, vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Santo Dios. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? ¿Puede leerlo, por favor? Amén. Entonces, el siguiente etapa es, primero es nacer por fe. La siguiente etapa es, a ver, ¿lo encontraron en el texto, hermanos? ¿Encontraron el texto? Habacuc 2, 4, ¿sí? ¿Encontraron? Ya, a ver, otra vez. Amén. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Si ya nacimos por la fe, pero ahora nacimos, pero ahora ahora vivimos. Primero nacimos, fuimos engendrados por el Padre, nacimos, pero ahora tenemos que vivir. Por eso dice, mas el justo por su fe vivirá. El que vive por fe no lo hace por orgullo, porque creer es demostrar humildad. Dile a tu hermano, cuando tú crees, tú eres humilde. Tú crees, tú eres humilde. Creer es una actitud de humildad. No es lo mismo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que decir, yo soy capaz de todo. ¿Se da cuenta la diferencia? No es lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy creyendo en Cristo y por eso puedo. Otra cosa es que yo no, yo puedo. Yo soy capaz. No, este de acá, no, sí. ¿Con quién estás hablando? Yo sé. Eso es otra cosa. Eso es, ¿qué es eso? Orgullo. Demuestra que eres de los justos en humildad cuando hemos nacido por la fe, pero ahora vivimos también por la fe. Cuando nacemos de nuevo somos trasladados de las tinieblas al reino del Señor y operamos bajo estatutos, leyes y orden que nos hacen creer en un futuro de paz, gozo y estabilidad. Cuando nosotros vivimos por fe, tenemos esa seguridad.
no estamos turbados. No está pensando, ¿qué será de mis hijos el mañana? ¿Y qué pasará de aquí a 10 años? Y me moriré el otro año. ¿Y qué será? Y comienzas a atormentarte en tu mente y el diablo te comienza a atormentar. Cuando tú vives por fe, tú estás confiado. Amén. La palabra del Señor nos dice, todos sabemos en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Para poder realmente vivir esa palabra, creer esa palabra, yo necesito la fe. Yo necesito la fe. Entonces, para yo creer que el reino de Dios va realmente a traer de todas las cosas que dice el Señor, yo necesito vivir por la fe. Si yo no desarrollo la vida de la fe, vuelvo a decir, voy a vivir una vida perturbada, una vida de incredulidad, una vida que no voy a estar creyéndole al Señor. Por ejemplo, vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Alguien que se ponga de pie lo lea, por favor. Romanos 6:4. Vida nueva, muy bien, vida nueva. Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esa vida nueva significa vivir por fe. La vida nueva encierra la vida de fe. La vida nueva que hemos recibido de Dios encierra la vida de fe. Entonces, tu vida de desconfianza y temor ya fue sepultada, según el texto, en el bautismo. Cuando tú creíste, cuando tú te arrepentiste y fuiste al bautismo, ahí tu vida de desconfianza, tu vida de temores y de miedos, ahí es sepultada. Pero ahora que tú tienes una nueva vida, eres una nueva criatura, debes confiar conforme a la fe que tú has recibido de quién es el Dios en quien tú has creído. Tú ahora tienes que desarrollar esa vida de fe y aferrarte a las promesas que Dios nos da a sus hijos. Esa es una vida de fe y eso es algo importantísimo, porque la mayoría de gente en el mundo, bueno, hablemos la gente en la iglesia del Cristo, hablemos de los hijos de Dios nomás. La mayoría de personas que creen en Dios, que siguen a Jesús, no creen, no viven esta vida de fe, sino viven una vida basada en temores, en miedos, en desconfianzas. Viven así. Y eso es todo lo contrario a lo que el reino de Dios es. Eso es todo lo contrario a lo que la naturaleza divina nos quiere a nosotros llevar, nos quiere a nosotros desarrollar. Prácticamente usted tiene que ver a Cristo. ¿Usted cree Cristo era un hombre de fe? ¿Lo cree absolutamente? Yo tengo que desarrollar esa fe que Cristo tuvo. Esa es la naturaleza divina. Yo tengo que desarrollar. A mí me impresiona cuando Jesucristo habla con la gente y en varios episodios Él le habla a las personas desde un ámbito de fe y las personas siempre están hablando desde un ámbito natural, humano, terrenal, de esta tierra. Y Cristo está hablando siempre de un ámbito de fe, de un ámbito espiritual. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, ya estén listos para la siega, ¿cómo responden los discípulos? ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, estén listos para la siega, y los discípulos responden, Señor, ¿qué le dicen? Señor, le dice. Gloria a Dios. Aleluya. Conocen a Cristo, ¿no? Creo que vamos a empezar por la fe para salvación. El Señor le dice, no, ellos responden, Señor, faltan 4 meses para la siega. ¿Cómo lo estaban mirando? Naturalmente.
Jesús menciona la siega en el ámbito del espíritu. Ellos estaban mirando del ámbito natural. Y dice, Señor, faltan 4 meses. ¿Se da cuenta? Pero el Señor estaba hablando de la salvación que se iba a hacer en ese instante en la ciudad de Samaria. ¿Se acuerda que él se encontró con la samaritana? ¿Se acuerda? Y hablaron ellos. En ese momento se iba a hacer la cosecha de los samaritanos. Y por eso le dice a sus discípulos, ya, estén listos para la siega, porque ahorita vienen a convertirse. Y ellos estaban pensando ¿en qué? En la cosecha de la chacra, no sé qué irían a cosechar en ese tiempo, pero todavía faltaba 4 meses. ¿Me está entendiendo? Jesucristo se movía en un ámbito espiritual, en un ámbito de fe. Y la gente comúnmente, cristianos, hablo de creyentes, también se mueven en un ámbito natural, humano. El Señor le decía a la mujer samaritana, si bebieres el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Y ella qué dijo? Dame, esa agua, Señor, para que yo no venga a este pozo a sacar el agua. El Señor le dijo del ámbito espiritual, oye, si tú bebes el agua que yo tengo para darte, tú nunca vas a tener sed. Y ella está pensando en el pozo de agua que está ahí, ¿no? Dame, Señor, esa agua para que ya no tenga que venir con la jarra, con el cántaro a sacar agua de acá. Ella está en un plano humano. Él está en un plano espiritual. ¿Él de qué le estaba hablando? ¿Le estaba hablando? ¿De qué le estaba hablando? De la vida eterna. De la vida que sacia la necesidad del alma. ¿Ella qué necesidad tenía? El hermano está en el plano natural también. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesidad tenía ella? La samaritana, ¿cuál era su necesidad? No. Ya, pero sí, emocional, pero ¿qué exactamente? Amor. Ella necesitaba amor, porque lo buscaba en los hombres. Había tenido 6 hombres, porque estaba buscando el amor. Esa es una de las necesidades cruciales de todas las mujeres, ¿no? Siempre están buscando que los hombres las amen, las quieran, las valoren, las aprecien. Esa es una necesidad. Eso es una necesidad de los siglos, desde el primer siglo, aleluya. La mujer tenía esa necesidad. Jesús le estaba ofreciendo suplir su necesidad del alma, la necesidad de su corazón. Mujer, lo que yo te voy a dar va a ser en ti una fuente que salte para vida y no tendrás sed jamás. Es decir, ya no estarás buscando el amor en los hombres, porque el amor que te voy a dar yo te va a saciar totalmente. Eso le estaba diciendo Jesús. ¿Me está entendiendo? Jesús se mueve en un ámbito de fe, en un ámbito del espíritu. Los hombres se mueven solo en un ámbito humano. Pero que Dios no quiere que tú te muevas así, no quiere. El Señor quiere que tú seas de fe, hermano, hermana. Dile a tu hermano, el Señor quiere que desarrolles la fe, hermano. Que desarrolles la fe. Cuando te mueves en el ámbito de la fe, tú vas a ver la sobrenaturalidad de Dios. Vas a ver a Dios haciendo milagros, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. A ver, otro varón que se ponga de pie y lo lea, por favor. Amén. Ahora, primero, nacimos por fe. Segundo, vivimos por fe. Ahora, tercero, andamos, caminamos por fe. Amén. Nacimos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe. Usted recuerda, caminar por fe. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Abraham fue un hombre que caminó por la fe. ¿Qué le dijo? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Al lugar que te mostraré.
que te mostraré, tiempo futuro, no se lo mostró en el presente. Abraham, ¿qué hizo? Se levantó y caminó. Caminó por fe. Dile a tu hermano, camina por fe. Camina por fe. Hermano, tú no sabes qué pasará mañana. Tú no sabes qué pasará el otro año. No sabemos qué pasará el siguiente año. Solo camina por fe. Camina por fe. Abraham no sabía a dónde iba a ir. No sabía. El Señor le dijo, sal. Y él salió. ¿A dónde? A donde yo te mostraré. Pero muéstrame ahorita. No, te lo mostraré después. Y él obedeció. ¿Qué queremos nosotros? ¿Nosotros así queremos hacer? No. ¿Cómo queremos nosotros? Todo sobre el tapete. A ver, así, 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 así. Acá está seguro, acá está seguro, acá está seguro. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta la plata y esto y el otro? ¿Y qué más? ¿Y aquello? Todo seguro para recién hacer. Ese no es la fe. Ese no es la fe. ¿Me está entendiendo? Ese no es la fe. Eso no es caminar por fe. Caminar por fe es escuchar a Dios y hacer, poner por obra. Pero Señor, ¿y mañana qué voy a comer? Camina por fe. Mañana te daré que comer. Tú lo verás. Ahora no lo veo. No importa. Mañana lo verás. Camina por fe. Otra cosa es, una cosa, nacer de nuevo. Otra cosa, vivir por fe. Otra cosa es caminar por fe. Caminar por la fe. Dicen que los pilotos de aviones, por ejemplo, ellos no es como los pilotos de carro o los conductores que están mirando al frente pues para poder manejar. Los pilotos de aviones no. Los pilotos de aviones solamente pueden manejar por todo tipo de instrucciones que se le da. Están por radar, por instrucción. Todos sus aparatos tienen que estar en base a reglas, leyes, no sé, instrucciones que se les da. Y continuamente en una comunicación y le están diciendo y le están hablando y de esa manera pilotean. Ellos no están mirando hacia allá, uy, que ahí hay un águila, o que ahí hay un, no sé, uy, que ahí hay un ovni, uy, no me voy a chocar. No, ellos todos están siendo dirigidos por otra voz. Eso es caminar por fe, por ejemplo. Lo que Dios te dice, lo que Dios te manda, obviamente primero lo que nos enseña en su palabra y aquello que el Espíritu Santo nos puede hablar. Y vas en pos de ello. Vas en pos de ello. Eso es caminar por fe. Amén. Moisés caminó por fe. Y usted necesita eso desarrollar, pero así, hermano, en abundancia, porque cuando llega el momento de presiones fuertes en la vida, ¿cuántos han tenido presión fuerte en la vida, en su vida? Oye, estos jóvenes tan jóvenes y ya tan presionados de la vida. Santo Dios, no tiene ni 20 años y ya está presionado por la vida. Aleluya. Y Moisés se encontraba entre la espada y la pared, bajo la presión del momento, en la salvación, en la libertar al pueblo de Israel. Todo el ejército egipcio venía tras ellos y Moisés se encontró frente a un mar, entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Imagínese, hermano, eran miles de gentes. En una condición así, el líder, el hombre de Dios, tiene que saber oír a Dios para traer solución de parte de Dios. En esos momentos de que la presión viene presión, de repente tu hijo pasa una enfermedad, tu mujer le pasan cosas, te botan de tu trabajo y sucede todo una presión. ¿Qué haces? Gritas, pateas, te bullas. Otros, me voy de acá, resuelvan sus problemas, me voy. No soportan la presión. Necesitas la fe para eso. Necesitamos desarrollar la fe para esas presiones fuertes. Y Moisés comenzó a orar en ese momento. Pero el Señor le dice, Moisés, no ores. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes en tu mano? Levanta la vara. Y ahí se abrió el mar.
Señor ya le había dado la solución ya. Lo tenía en su mano la solución, pero Moisés no lo sabía, no lo veía. Muy bien, no lo veía. Pero claro, el Señor lo estaba acompañando todo el transcurso del recorrido. El Señor no lo había dejado. Aunque Moisés se olvidara lo que fuera, el Señor le iba a responder. Amén. ¿Por qué? Porque está mirando a un hombre que está caminando por fe. Por fe. Y ahí el Señor, Moisés, levanta la vara. Se abrió el mar. Y todos pasaron. Y los otros vinieron ahí atrás. Los caballos y todo. También quisieron pasar y ahí el Señor los mató. Cuando tú pases libre por la fe y ya estés en el lugar de victoria, por la fe, el Señor derrota a tus enemigos. ¿Te das cuenta? Pero tienes que caminar por fe. Por eso, la fe no es para los desesperados. Dígate, hermano, la fe no es para los desesperados. Hermano, no te desesperes, hermano. No te desesperes, aleluya. Dile, hermano, tranquilo, tu esposa va a cambiar, hermano. Tranquilo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Caminar por la fe. Qué tremendo. Último, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Amén. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Otro varón de fe que se levante y lo lea, por favor. 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Amén. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Una frase peculiar. ¿Qué le dice? Pelea. No. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora tenemos la siguiente etapa. Primero, nacimos por fe. Segundo, vivimos. Tercero, caminamos. Y cuarto, peleamos por fe. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Una cosa es vivir, otra cosa es caminar. Ahora es pelear. Y lo vemos nosotros poderosamente en hombres de Dios, cómo han peleado la batalla de la fe. Uno de ellos, el apóstol Pablo, pero muchos más. Por ejemplo, tenemos a un David peleando por la fe contra Goliat. Dígame, ¿requiere fe para esa pelea? De hecho, ¿no? Es decir, cuando es una pelea, vas a notarlo que realmente es una pelea. Porque es un gigante el que se levanta contra ti. Y necesitas pelearlo. Y ahí te tienes que agarrar fuerte de la fe y pelear, hermano, pelear. ¿Por qué? Porque viene el gigante para destruirte. Pero tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y por eso es que Dios nos da armas. Y una de ellas es la fe. Entonces, David, por ejemplo, ¿no? Sabemos la historia nosotros, cómo venció al gigante. Pero él en todo momento estuvo entero, estuvo con una entereza. El chiquitito ese, ¿no? Chiquitito David frente al inmenso Goliat, él estuvo con una entereza, es decir, una convicción de fe, que su victoria no radicaba en la fragilidad de su cuerpo o en la poquita fuerza que él tendría de repente, en las habilidades que él tenía, aunque él había matado al oso, al león, etcétera, etcétera, había hecho eso, pero no era comparable con ahora la semejante oposición que se había levantado. Él sabía que así como Dios le dio victoria para matar a un oso, para matar a un león, así el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, le iba a dar el poder para vencer ese gigante, derrotarlo y dar la victoria a su pueblo. Él sabía, y por eso es que él estaba entero ante el gigante. Él no estaba temblando.
Uy, ¿qué hago? ¿Y qué hago? No estaba así. Él estaba entero y lo enfrentaba de frente. ¿Quién te crees tú, filisteo incircunciso, que vas a venir aquí a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién te crees tú? Ve, con todo, machito, David, machito así. ¿Ah? Era guapo, muy bien, guapito, así, guapito, ¿no? Pero ese guapito, no porque él estaba confiando en él, no. Ese guapito porque estaba dependiendo de Jehová, el Dios de los ejércitos. Sabía que él iba a dar la victoria. Y que en ese día Dios se iba a glorificar. Pero mira, no solo Dios se iba a glorificar, sino que Dios también lo iba a levantar a él. Tremendo, ahí iba a ser conocido su nombre. En fin, pero eso es la pelea. Lucha, la buena batalla de la fe. Amén. Tenemos, por ejemplo, a un Josué en Jericó. Peleó para conquistar esa ciudad. Pero todo lo hizo por fe. No usó una espada, no usó un cañón, no usó ningún armamento, sino conforme Jehová le dijo que hiciera. ¿Qué usó él? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué usó? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue la conquista de Jericó? ¿Qué le dijo Dios que llevara? ¿Qué usaron instrumentos? ¿Trompeta? ¿Qué más? Ya, pero esa es la acción, pero no, me refiero a las cosas que Dios le dijo que llevaran, que tengan. Usaron las teas, antorchas. Eso, antorchas. Y usaron los trompetas. Y llevaron el arca. No llevaron ningún armamento de guerra. No. El Señor le dijo, esto vas a llevar, esto vas a hacer, así. Él oyó, obedeció. Tremenda fortaleza, ejército ahí. Es una locura. Se necesita fe para hacer eso. Y esa es la batalla de la fe. Y como el Señor dijo que hiciera, date las vueltas, 7 vueltas y todo, y al final van a gritar ¿cómo decía? Van a gritar, decía, ¿no? Y todos gritaron, dice. Y cuando gritaron, todo comenzó a destruirse, las fortalezas comenzaron a derribarse y ahí cayeron todos. Ahí Jehová les dio a Josué y al pueblo la conquista de ese lugar. Esa es una lucha, pelea, pero de fe. Dile a tu hermano, lucha por la fe, hermano. Lucha, pelea, la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, 6 al 7. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 7. A ver, hermano Hugo, por favor, a ver si nos ayuda, lea, por favor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Amén. El apóstol Pablo dice, he peleado. ¿Qué había peleado? La buena batalla de la fe. Él la había peleado. Ya la había peleado, porque ahí ya era el fin. Ya era el fin de su ministerio y el fin de su vida. Y ahí Pablo ya iba a ser sacrificado. Y le está diciendo a su hijo Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que ya iba a morir. Pero no importa que ya voy a morir, no importa. Porque he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. O sea, él estaba seguro que la vida que había llevado, los años que el Señor le había dado y el tiempo que le había dado a partir desde que él se encontró con el Señor Jesucristo, y su vida fue transformada y el Señor le ordenó hacer cosas a Pablo, él estaba convencido que todo lo que el Señor le había mandado hacer, él lo hizo. Lo hizo.
y estaba listo para ser sacrificado. Qué tremendo eso, hermano. Que podamos llegar al final de nuestro día y poder decir a nuestros hijos, decir a la gente que nos conoce, que nos rodea, poderle decir: yo he hecho todo lo que Dios me ha dicho que haga. Me voy en paz, me voy bien, me voy contento, contenta, porque he hecho todo lo que Él me mandó a hacer. He acabado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Hermano, tú tienes que anhelar eso, tienes que desear. Tu vida aquí en la tierra tiene ese propósito de que termines la carrera de fe que el Señor te asignó a ti. Te asignó a ti, te asignó a ti, me asignó a mí, que podamos terminar nuestra carrera. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La última etapa es morir con fe. Esa es la última etapa, morir con fe. Isaac dice que bendijo a sus hijos. Y cuando él bendice a sus hijos, les muestra las cosas venideras, las que estaban por delante para sus hijos. Cuando Jacob también va a morir, bendice a sus nietos y le muestra las cosas por delante que tendrían que venir. Qué tremendo es morir en la fe y lleno de fe, de que yo en mi lecho le puedo decir a mis hijos: hijo, no te preocupes, lo que viene por delante para ti, para tu descendencia, son cosas gloriosas que Dios va a hacer. Yo le estoy transmitiendo una vida de fe y yo ya me voy con el Señor, pero la fe continúa, la fe no se acaba. La fe no termina, la fe sigue su camino, pero ahora con otros hijos e hijas de fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, el desarrollo de la fe, que es el comienzo de la naturaleza divina, vuelvo a repetir, el desarrollo de la fe es el comienzo de la naturaleza divina. Nos lleva a etapas. Nazco en fe, vivo en fe, siga. Camino en fe, siga. Peleo en fe y muero en fe. Porque la naturaleza divina es eterna. Es eterna. Y Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. Solo estamos en el comienzo. Amén. Solo estamos en el comienzo. ¿En qué etapa tú estás de la fe? ¿Has nacido por fe? ¿Cuántos han nacido por la fe? ¿Cuántos viven por fe? Aleluya. ¿Cuántos están caminando en la fe? Aleluya. ¿Cuántos están peleando la batalla de la fe? No hablemos de la muerte todavía.